El niño de la máscara de Catrín, escrito por Sona Kokwa, narrado por Candy. Capítulo 12. Hiro se mezcló entre las figuras de máscaras pálidas con gestos sonrientes, máscaras conocidas de teatros desde la antigüedad y que caracterizaba de manera especial a la cultura japonesa. Sin embargo, a opinión del niño vivo, eran téticas. Algunos se acercaban a él de manera curiosa, pero este se ocultaba tras su capucha, escabulléndose entre ellos. ¿Cómo habría hecho Miguel para evitar un paro cardíaco? No podía negarlo. Su corazón palpitaba temeroso. Aquellos seres eran silenciosos, y sus kimonos eran tan largos que arrastraban a su paso. Miguel le había dicho que aquel mundo era alegre y colorido. ¿Y si había llegado a un sitio distinto? Ese pensamiento solo aumentó más su angustia. Habitó una barrera parecida a una cortina invisible, pero que pudo notar era antes de ella, que los seres se materializaban, lo que significaba detrás debía estar su mundo. Sin pensarlo, corrió en aquella dirección y cubriendo su rostro con los brazos, cruzó el portal con un salto de fe, y como si fuera atravesado una capa de flores, pétalos de sakura, flotaron en el aire a su alrededor, como si hubiesen sido golpeados con el mismo peso de su cuerpo. Abrió los ojos con lentitud, esperando encontrar el alegre sitio del cual Miguel le había hablado con tanta alegría, y grande fue su sorpresa al encontrar toda una ciudad mezclada entre la actualidad y la antigüedad japonesa, calles de rosas en medio de hileras de casas hechas de madera y papel, mientras al fondo se alcanzaba a percibir grandes rascacielos con ventanales enormes. Los árboles de sakura predominaban en todo sitio, dando en lugar un tono rosado y blanco, inspirado paz y tranquilidad. De ese lado del portal las figuras ya no parecían aterradoras, a pesar de conversar aquellas máscaras. Era un sitio hermoso, pero ¿ahí encontraría a Miguel? Ajustándose la capucha, dio sus primeros pasos en aquel sitio. Había peces nadando en el aire y un dragón surcaba las nubes. Alzó su mano cubriendo sus ojos del sol, y hasta entonces notó la punta esquelética de sus dedos. ¡No es cierto!, pensó. La idea de estar muriendo le hizo estremecer, a pesar de que desde hace unos días había logrado por qué sucediera. El pequeño punto solar en el cielo se vio oculto por la extraña sombra de gigantes a las que voló al lado de aquel majestuoso dragón. Hiro notó a aquella figura hacerse más y más grande a una velocidad impresionante. Las piernas de Hiro comenzaron a retroceder, pues parecía venir en su dirección, y cuando estuvo seguro de que sí era, emprendió la huida. Apenas pudo escuchar un agudo chillido, cuando segundos después sintió sus piernas despegarse del piso. Las patas del ave habían sujetado a Hiro los brazos, y la altura, que cada vez se volvía más y más marcada, no era lo único que mantenía al héroe envuelto en el terror. También las enormes y afiladas garras cercanas a sus costillas. ¡Auxilio!, gritaba. ¡Ah! Listo, era su fin. Y una vergüenza que no hubiera pasado más allá de la entrada al mundo de los muertos. Tan metido estaba en tal pavor que apenas notó el momento en que atravesaron un campo dimensional que le hizo retroceder mínimamente, como si hubiera cruzado un campo gelatinoso. El paisaje cambió radicalmente. La calma y cuasi silencia que se vivía en el interior mundo era usurpado por el ruido alegre y colores vivos de construcciones muy distintas. Miles de viviendas apiladas de torres, de manera donde existía el orden en semejante desorden. Música proveniente de todos lados, campanas tintineando, y mezclas de animales de colores vibrantes surcando los cielos. ¿En dónde? Antes de lograr comprender, el ave aterrizó
y con cuidado dejó a Hiro en la cima de una torre. Hasta ese momento en que viera el enorme pájaro a metros de él, pudo notar que se trataba de uno más de aquellos animales tan distintos al dragón y los peces flotadores. Este tenía exóticos colores y figura de águila, con motas parecidas a las del jaguar. Retrocedió lejos del ave, hasta llegar a la orilla de la torre. Gigante fue su sorpresa, al mirar hacia abajo y calcular tremenda altura, que no era capaz ni de identificar más que luces por debajo. Buscando una vía de escape, observó a su alrededor, cayendo en la triste realidad de que no había ninguna. La única salida era lanzarse a aquel vacío, donde le esperaba una caída de 100 metros. Consideró sus opciones, y ninguna le era en absoluto atractiva. Está bien, debía pensar en algo. Tenía que contar a Miguel y decidir juntos lo que harían a continuación. «¡Piensa, Hiro!», se exigía mientras veía el ave sentada pacíficamente frente a él. «Eres un héroe. Piensa como tal». Y se le ocurrió que podría intentar montar al ave y obligarla a bajar. No sabía cómo lo haría, pero seguro necesitaría de su traje. Así que se lo colocó. El ave solo la dio a la cabeza. Instante después emprendió el vuelo, alejándose en segundos. «¡No! ¡No te vayas! ¡Espérate!». Fue inútil. Hiro se quedó solo en la torre más alta de aquella tierra ajena. La mitad de sus dedos ahora se veían como de los de un esqueleto. Sus amigos jamás encontrarían su cuerpo en ese sitio. Dios, qué dolor. Esperaba a Tiakas. El único que sabía de él era Mako. Y esa era solo una posibilidad, porque posiblemente creyó que se había ahogado en el lago. Se dejó caer en el piso, cubriendo su rostro con las manos. Todo apestaba. Hiro Hamada. Una voz femenina, bella pero impotente, le hizo alzar la mirada. Frente a él se contaba la figura de una majestuosa dama de cabellos ondulados y largos, negros como la noche. Ataviaba con un largo vestido de colores azul y dorado. La falda caía holgada, con una abertura al costado de la pierna derecha. Se notaba que había sido hecho para tener libre movimiento. De su cabeza sobresalía un enorme penacho, como una corona, en los mismos colores del traje, y sumándose hojas de palma verde. Calzaba sandalias que apenas se asomaban por debajo de la falda. Su rostro, apenas de ser esquelético, estaba adornado con gemas de rubí y jade de manera sublime. Hiro se puso de pie en cuanto fue consciente de aquella presencia. La mujer le era más alta que él, y su postura era altiva y elegante. La rodeó con cautela, haciendo un semicírculo. «¿Quién eres?», preguntó entre aturdido y sorprendido por la divinidad de aquel ser. «Mi nombre es Katrina, y he venido a mostrarte el camino hacia lo que buscas». «¿Lo que busco?». Se quedó callado, pues la mujer sopló en la palma de la mano, y pétalos de cempasúchil se esparcieron por el aire. «Sigue el camino», dijo la mujer, con voz neutral, mientras le envolvían aquellos mismos pétalos, hasta cubrirla por completo. «¿Qué?», gritó en desesperación. «¡No! ¡Espera!». La figura desapareció frente a un turbado niño vivo. Se quedó absorto mirando al sitio donde hace segundos había una bella mujer que le estaba indicando el camino. ¿El camino a qué? Se giró como en cámara lenta, con mirada ausente. Los pétalos seguían flotando en el aire. Solo pensar que esos pétalos nos llevaran hasta Miguel, y él sin poder llegar lo estaba volviendo loco. El mismo chillido de hace un momento se escuchó en la lejanía, y poco después se reveló la presencia del ave gigante, quien se posó frente a Hiro, inclinando la cabeza en clara señal de paz. Hiro se acercó con cuidado, con los sentidos alerta, y estirando una mano hacia la cabeza del alebrije. Tocó sus plumas, sin recibir daño alguno. Otro chillido le hizo comprender que sería aquel ser quien le trajo y quien lo sacaría de aquella torre. Y trepando sobre él, tuvo que sujetarse con fuerza a las plumas de su cuello, cuando sin esperarlo el alebrije emprendió el vuelo. Cruzaron la ciudad
siguiendo los pétalos que señalaban la entrada a un oscuro callejón. Hiro recordó el callejón donde Marco citaba a sus víctimas. Eran tan similares, casi idénticos. El alebrije aterrizó sin poder entrar más a las estrechas callejuelas. Cerca de ahí apenas pasaban personas quienes no se inmutaron al ver a Hiro, pues llevaba su traje y con este cubría su rostro. Bajó del ave y hasta soltó un chillido. Gracias, amigo. Le acarició el pico y el pájaro cerró los ojos. Supongo que ahora todo depende de mí. El alebrije abrió los ojos y alejándose unos pasos emprendió el vuelo, dejando solo al adolescente nuevamente. No perdió más tiempo. Se internó en aquel callejón de bardas infinitas. Tuvo que encender su visor nocturno, pues la oscuridad era pesada. ¡Miguel!, lo llamó en medio del silencio sepulcral. Apenas lograba ver los pétalos. Dejó de correr, pues a cada paso el frío incrementaba al pesar el traje. Logró ver una iluminación cálida a metros de él, un tenue color rojo, que a pesar de ser la única luz habida en kilómetros, no inspiraba confianza. Inhaló profundamente y se acercó a aquel sitio. ¡Miguel! El camino continuaba. Dejaba atrás la iluminación. El adolescente miraba hacia atrás, preguntándose si era el camino correcto. Tal vez esa mujer le había mentido, y todo era una trampa. ¿Y si estaba de acuerdo con Marco? Se detuvo ante aquellos pensamientos. Su corazón palpitaba, desbocado, y a pesar de estar armado, no estaba seguro de que un arma terrenal pudiera hacer daño a lo que sea que quisiera atacarlo. Su imaginación le hizo una pésima broma al hacerlo recordar a la bestia de 3 cabezas, quien cuidaba la entrada al Hades. Según la cultura griega, ¿qué posibilidades tendría de ganar una pelea contra Cerbero? Alzó la mirada. Comenzaba a sentirse sofocado entre paredes tan altas. Solo las estrellas o algo parecido a eso estaban al alcance de su visión. Miguel le nombró con el pensamiento, esperando poder conectarse con él de algún modo, esperando que sintiera su desesperación. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Aquella voz rompiendo el silencio se sintió cálida en el corazón de Hiro, y como si una ráfaga de oxígeno le diera vida, sus esperanzas regresaron. Se giró hacia donde provenía la angélica voz. ¡Miguel! Corrió hacia ella. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. ¡Miguel! Cada vez se escuchaba más fuerte y sus piernas se movían más rápido, hasta que topó con pared. ¡No! ¡No, no, no! Rugió. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Se giró hacia un lado. La voz provenía del otro lado que aquellas enredaderas. Las apartó y encontró una reja de gruesos barrotes entrecerrada. Ella con su triste canto te acompañará. Pegó su oído a la puerta detrás de la reja y soltó un suspiro con los ojos cerrados. Era su voz, la hermosa voz que lo envolvía en una exquisitez única. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. ¡Miguel!, le nombró en voz tenue, esperando volver a escucharlo. ¿Hiro? El nombrado se mordió el labio ante la sensación de un soplo de vida. ¡Miguel! ¡Voy a sacarte de ahí!, dijo con decisión, investigando
en materia de la puerta. ¿Por qué estás aquí? ¡No! ¡No lo hagas!, exclamó alarmado. ¿Qué? No lo hagas, Hiro. Vete. Regresa a la tierra de los vivos. No debiste entrar aquí. Vine a buscarte. No me iré sin ti. Activó su arma, dirigiéndola a la cerradura. ¡Apártate de la puerta! ¡Hiro, no! El grito desesperado de Miguel le hizo dudar por un segundo. Por favor, suplicaba. Ya vete. El genio se quedó en silencio. No entendía la razón de aquella petición. No quiero que me mires, dijo con voz ahogada. Una sensación de alarma hizo a Hiro disparar contra la cerradura y gran parte de la puerta se vino abajo. Entre la capa de polvo que se formó, se reveló la imagen de una flama rojiza, flotando en medio de una cama de piedra, rodeada de numerosas velas encendidas. Hiro entró a la habitación. La luz de aquella flama era hermosa. Y se había acercado a ella. Si no tuviera que apartar su atención en busca de Rivera. ¡Miguel!, alzó la voz, pero no hubo respuesta. No podía apartar la mirada de la flama, a pesar de pasear su vista por la habitación. Su atención siempre volvía a ella. Se acercó con una fuerza de atracción que ni siquiera él podía comprender, pero su corazón latía desbocado, como si supiera algo que él ignoraba. Hiro. Los dedos del genio se detuvieron, petrificados a centímetros del fuego. La hermosa voz de Miguel provenía de aquella luz. Procedió 2 pasos, llevado por el desconcierto. Su raciocinio no daba crédito a que aquello se trataba de su Miguel, a que hubiera quedado solo eso de él. Y con un nudo se le hizo en el estómago. Se apoyó con sus manos contra la pared, a un lado de la puerta. De pronto un sudor frío que solo la desesperación creaba corría por su frente, deslizándose hasta su barbilla. «¡Te dije que te fueras!», escuchó la vocecita detrás de él, la que tanto amaba, rota, temerosa, triste. Pero no era desprecio el que sentía Hiro por Miguel. Eso jamás sucedería. Seguía siendo culpa. Seguía siendo odio y rencor contra Marco. Seguía sorprendiéndose por el grado de maldad que vivía en aquel ser. Miró sus manos y se sintió perdido. Su deseo era encontrar a Miguel. Nunca pensó que no lo encontraría en ese estado, ni en qué haría al lograrlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacía con la bellísima flama que flotaba frente a él? ¿De qué manera le ayudaba? Una parte de él, la que aún podía darse el lujo de ilusionarse, lo imaginó con su propia imagen, con alas blancas y una aureola a centímetros de su cabeza, y con un brillo celestial. Imaginaba que solo escucharía palabras de alegría y paz, que intentaría convencerlo de quedarse, porque ahí se vivía la felicidad. Pero de todo eso solo quedaba la luz. Miguel sufría, solo, y ni siquiera su familia le acompañaba. Ni siquiera tenía su cuerpo esquelético, como el de los demás habitantes. Ahora Miguel lloraba, y ese llanto rompía el corazón de Hamada. Un corazón que desde hace meses le era imposible sanar. Miguel se acercó a él y alargó sus manos hasta tocarle. La flama no quemaba, era cálida. Tal vez después de todo si era un ángel, un humo distinto a la conocida imagen. O tal vez solo era su corazón, reaccionando a él. Tal vez era todo su cuerpo, siendo atraído por la conexión que les unía. Lo acercó a su pecho, como quien abrazara un tesoro, y el sollozo, que no logró evitar, no era para más por tristeza, era por amor, por la ternura y el alivio de tenerle en sus manos. No era el cuerpo de Miguel que lo amaba, era su esencia, lo que le hacía sentir al solo recordar su nombre. Era eso que sujetaba con cuidado, su alma. Te amo, Miguel. Ven conmigo. Una luz radiante brotó de aquella flama. Hiro tuvo que cerrar un ojo ante la intensidad, pero cerró ambos, cuando un sentimiento lleno de cariño inundó su pecho, volviéndose a cada segundo más y más fuerte, mientras la flama se volvía más pequeña hasta extinguirse por completo. Soltó un suspiro. La habitación
se había quedado en silencio, y a pesar de que sus manos ahora estaban vacías, Hiro no se sentía solo. Tampoco existía tristeza, pues la mitad que le había faltado desde que Miguel desapareciera ahora estaba con él, llenándolo por completo. La figura de la elegante dama que le mostrara el camino a Hamada se reveló a la entrada de la habitación. Le miró con efecto mientras bailaba, en su rostro una sonrisa amarga. El amor de los niños había logrado salvar a Miguel, pero todavía tenía una misión. Se querían también salvar su cuerpo. El santuario estaba vacío, a excepción de los monjes que ahí habitaban. El cielo comenzaba a aclarar, y de las tranquilas aguas del lago, un niño emergió en busca de oxígeno, apartando de su rostro su cabello negro azabache, para mirar alrededor, y ante la mirada sorprendida del monje que iniciaba sus quehaceres matutinos, barriendo los jardines del templo. El niño nadó, exhausto, hasta la orilla del lago, donde el hombre le auxilió. Hiro apenas salió del lago, se dejó caer, respirando de manera agitada. «Niño, ¿estás bien?», escuchaba al hombre con voz nerviosa. Le miró. Había carne y músculos sobre sus huesos, no ya un esqueleto ni alebrijes surcando los cielos. Solo había aves de colores normales. Había vuelto. «¡Hiro!», entró Honey, seguida de Gogo, Fred y Wasabi. El genio había sido resguardado por los monjes en una de las habitaciones del templo. Al ver a sus amigos acercarse, se incorporó de la cama, dejando ver su túnica prestada por sus anfitriones. «¡No vuelvas a irte así!». La rubia se guardaba las ganas de darle una bofetada por lo preocupada que había estado desde que este montó a Baymax y se fue sin decir mucho. «¿Estás bien, amigo?». Wasabi se mantuvo al margen para no hacer sentir al menor incómodo. Más se sorprendió cuando notó una sonrisa sincera en su rostro. Como había mucho no había visto. «Lo siento». Su voz sonaba calmada y franca, dejando todos perplejos. Ellos esperaban encontrar nuevamente caparazón vacío que había sido Hiro desde hace días, a un adolescente callado y con mirada ausente, que rompía a llorar de un momento a otro y que no había más palabras de su boca que en nombre de Miguel. No quería preocuparlos. «¡Wow!», se acercó Fred hasta Hiro y palpó su túnica que cubría el cuerpo del menor. «Estas togas son de efecto instantáneo». Miró a sus amigos, asintiendo con una sonrisa. «De haberlo sabido antes le habríamos recluido aquí. ¿Desde cuándo? Ya te imaginé, con tu cabeza pelona». El adolescente rió ante el comentario de Fred, pero los demás seguían tan sorprendidos que no salían del desconcierto. Gogo se acercó a Hamada, pasando una mano sobre su hombro. «¿Qué pasó? ¿Por qué desapareciste así?». «Ya no puedes hacernos pasar por esto, Hiro». Su voz se quebró y la abrazó con ternura. A pesar de la sorpresa, la coreana correspondió a su abrazo. «Tuve que hacerlo, y no me arrepiento», dijo para todos. «Salí a buscar a Miguel, y lo encontré». Lo observaron confundidos, instándolo a continuar. «Debo contarles toda la verdad, porque necesitamos su ayuda». Hiro insistió en quedarse esa noche en el santuario, con el debido permiso a los monjes, quienes no tuvieron problemas en acceder. Sería el último festejo de Lobón, el adiós a todos los visitantes de la tierra de los muertos, entre fuegos artificiales, cantos y faroles, flotando en el lago. Hiro encendió un incienso y alzó una oración hacia Tarashi y sus padres, a quienes había deseado ver del otro lado y no pudo, pero que ahora sabía que algún día volverían a estar juntos. Esa noche vio a Miguel en sus sueños, como parte de sí mismo y al mismo tiempo una entidad individual. Sabía que Miguel también podía verlo, era consciente de todo. Mi Hiro sonrió aún dormido, porque volver a tocar sus manos, mirar sus ojos brillantes, ahora de un uniforme color marrón, mirar su sonrisa y sus mejillas enojadas, le hacía sentir completo y en paz.
Tal vez ahora solo podrá convivir con él en sueños, pero aún despierto, su corazón se sentía lleno. El vuelo 513 proveniente de San Francisco acaba de arribar a México a las 17 horas con 20 minutos. Favor de mantener su pasaporte en mano. Gracias por su preferencia. Las ruedas de la maleta apenas serán audibles ante los constantes sonidos de los altavoces y las conversaciones de personas llevadas por la prisa ante el temor de perder sus vuelos. Los pasos elegantes y confiados del joven de camisa azul llamaban la atención de unos cuantos usuarios que chocaban entre sí al perder su vista en aquellos ojos ambarinos y hermosa piel canela. La sonrisa coqueta en sus labios arrancaba suspiros de adolescentes y adultos que repentinamente se detenían a pensar si el vuelo que desde hace meses habían comprado podría esperar, y de ese modo se encontraban siguiendo a la distancia, como siguiera un insecto al fuego, a su futuro asesino. Continuará.